aquí. Vamos a seguir con la serie que hemos comenzado la semana pasada, esta serie que se llama Daniel, vivir en el mundo sin ser del mundo. Y la semana pasada veíamos muy a fondo, digamos, muy enfáticamente el hecho de que Dios siempre ha tenido una obsesión, en el mejor sentido de la palabra, en que los suyos seamos diferentes, en que no nos parezcamos a los demás, pero que no nos parezcamos en lo bueno y no en lo malo, que no nos parezcamos, que nos distingamos de ellos en las cosas que hacen que sea notorio que somos hijos de Dios, ¿sí? Y eso lo veíamos claramente en Daniel, quien fue un hombre que se distinguió de entre los jóvenes de su época en todas las áreas. Él era excelente, él era un hombre que buscaba la presencia de Dios, él era un hombre que anteponía el agradarle a Dios a todas las otras cosas, era alguien que no se daba por satisfecho hasta no terminar su día sabiendo que había hecho todo lo necesario para agradar a su Dios. Eso habíamos visto en Daniel. Y habíamos prometido que esta semana íbamos a hablar de Nabucodonosor. Y como vamos a hablar de Nabucodonosor, te voy a pedir que le digas al de tu lado Nabucodonosor. Porque me he dado cuenta que la gente no puede decir Nabucodonosor. Si toda la semana hablaba con la gente y les decía, ¿de qué vas a predicar esta semana, hermano? Les decía de Nabucodonosor y ellos decían, ¿de Nacubononocos? ¿De Nabucodonosor? A ver, digan Nabucodonosor. Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey de Babilonia. Es importante, este personaje es importante, de hecho lo he estado buscando, la Biblia lo menciona más de 75 veces. Es un personaje que aparece en la Biblia más de 75 veces porque apareció en un momento muy duro para los israelitas. Y vamos a conocer un poco más de él. El tema de hoy he decidido que se llame Desconectado de su presencia. Creo que a partir de la vida de Nabucodonosor podemos aprender lo que significa estar desconectado de la presencia de Dios. Este Nabucodonosor fue el rey de Babilonia por 43 años. Para los que no saben qué es o qué fue Babilonia en realidad, Babilonia fue un gran imperio, un imperio muy grande, que controló el mundo antiguo por muchos años, que tuvo muchos reyes que fueron emperadores sobre muchas tierras, y uno de los más importantes fue Nabucodonosor, que investigando no había sido el primer Nabucodonosor, sino que había sido el segundo Nabucodonosor. Ya hubo uno antes que se llamaba así, y hubieron dos después de él que también se llamaron así, pero este fue el que alcanzó más renombre por todas las cosas que hizo. Entre ellas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Porque los que hemos estudiado historia, sabemos que hay 7 maravillas actuales, pero antes hubieron 7 maravillas, muchas de ellas ya destruidas, ya desaparecidas. Y una de ellas le pertenece en autoría a Nabucodonosor y eran los jardines colgantes de Babilonia. Una cosa tremenda, un homenaje que le hizo a una de sus esposas, ¿sí? Entonces Nabucodonosor fue un gran guerrero, fue un gran peleador, pero también fue un gran estadista y un gran arquitecto y se dedicó a muchas de esas cosas. Y aunque desde la perspectiva del pueblo de Dios fue un desgraciado, desde la perspectiva de lo que hoy es Irak, la moderna Babilonia, lo que antes era Mesopotamia, él ha sido un gran héroe, ¿sí? Y la historia lo recuerda más o menos así. De hecho, Babilonia probablemente debería traerte al recuerdo a Babel. ¿Han escuchado hablar de la Torre de Babel? ¿Sí? Esa torre que quisieron construir los hombres para llegar tan cerca de Dios como pudieran y donde Dios les confundió las lenguas y a partir de eso entendemos bíblicamente hablando que los idiomas se multiplicaron, ¿sí? Esto sucedió en el mismo lugar, Mesopotamia, muy cerca de esta capital de Mesopotamia que se llamaba Babilonia y que se transformó en un imperio. Y Nabucodonosor, pues ejecuta toda su vida, 43 años de su reinado en este lugar. Lo que más me llama la atención de Nabucodonosor es que Dios lo llamaba su siervo. Nabucodonosor no era judío, no conocía al Dios de Abraham, de hecho su Dios se llamaba Nebo, por eso su nombre en lengua babilónica de esa época deriva en Nabucodonosor. En su nombre llevaba el nombre de su Dios, Nebo. Nabucodonosor no conocía a nuestro Dios y sin embargo nuestro Dios lo llamaba su siervo. Cuando Dios hablaba con los profetas de esa época, y los profetas de esa época son Jeremías, Ezequiel y Daniel, en estos 3 libros vas a encontrar muchas referencias a Nabucodonosor. Cuando Dios les hablaba a estos profetas, les decía, y si ustedes se someten a mi siervo Nabucodonosor, entonces
no morirán, no serán destruidos. De hecho, te lo quiero leer. Acompáñame en tu Biblia, Jeremías en el capítulo 27, los versos 5 y 6. Jeremías, capítulo 27, los versos 5 y 6. Si tú estás conectado a Jason en línea, debajo de mí va a aparecer un link que te va a proveer una versión de Biblia online, en línea, para que la puedas utilizar. Si tú no estás conectado a Jason en línea y estás viendo este video en laiglesia.tv, las lecturas bíblicas aparecen aquí abajo en generador de caracteres. Todo eso lo hacemos para que puedas desarrollar una relación personal con Jesús. Nos va a encantar que utilices nuestros recursos. Jeremías 27, 5 al 6 dice: yo hice la tierra, la gente y cada animal con mi gran fuerza y brazo poderoso. Está hablando Dios. Estas cosas me pertenecen y puedo dárselas a quien yo quiera. Ahora, entregaré estos países al rey Nabucodonosor de Babilonia, quien es mi siervo. He puesto todo bajo su control, aún los animales salvajes. En la Biblia Dios nos muestra que Él lo llamaba su siervo. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está en control de todo. Lo que nos está queriendo decir aquí es que Dios está en control de todo. O sea, tú dices, ¿por qué me ha tocado este jefe? Porque Dios está en control. ¿Por qué vivo bajo este gobierno que no me deja crecer? Porque Dios está en control. Y Él necesita que aprendamos algo de todo. Nada se le escapa, no es como que dice, ay, ganó las elecciones el fulano tal en México. Justo por estar viendo la Fórmula 1 se me fue. En domingo tenían que hacer sus elecciones. Yo estaba apoyándolo a Alonso. Este cabezoncito necesita apoyo y justo gana este tal en México. No es así. No pasa con Dios. Él está en control. Y Él estaba en control de Nabucodonosor. Y Él iba a hacer lo que en justicia de Dios Judá e Israel merecían. Se los había venido advirtiendo durante mucho tiempo. Lo hemos visto en Nehemías y lo hemos visto en otras series. Cómo Dios advertía a su pueblo una y otra vez. Vuélvanse a mí, vuélvanse de sus pecados, abandonen la idolatría, acérquense a mí. Porque si no vendrá un rey extranjero, de un país extranjero, que no me conoce, y los oprimirá y destruirá todo lo que han hecho. Y nadie le hacía caso a Dios y sucedió, y ese hombre fue Nabucodonosor. Y Dios estaba ejecutando su justicia y su juicio por medio de un hombre que no lo conocía, y sin embargo así Dios lo llamaba su siervo. ¿Me entiendes esto? Dios está en control. Dios está en control de todas las circunstancias. Pero hubo un momento en el que Nabucodonosor tuvo que lidiar con el Dios que no conocía. Porque cuando sometió a opresión a los israelitas y cuando sometió a opresión su reino, su religión y sus costumbres, se encontró con los profetas de Israel. Grandes hombres como Ezequiel, como Jeremías, como Daniel, que no tenían temor de ir delante del rey y de hablarle del Dios que vive y que es por los siglos. Y le decían, Señor Nabucodonosor, mi rey Nabucodonosor, gran emperador, existe un Dios y ese Dios te ha puesto a ti por gobernante, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo conozcas. Y Nabucodonosor va a tener que enfrentarse al hecho de conocer a Dios y comprender que Él es el que está en control. Y eso es lo que me encanta del capítulo que vamos a escuchar hoy de Daniel, porque generalmente escuchamos hablar de Daniel y sus amigos y el foso de fuego, sus amigos y el foso de los leones, y no está mal, pero hay cientos de cosas en el libro de Daniel que nos pueden ayudar a entender cómo desarrollar esta relación personal que necesitamos con Dios. Acompáñame al libro de Daniel, al capítulo 4. De ese capítulo vamos a sacar la mayor parte de lo que vamos a hablar hoy. En el verso 37, Daniel capítulo 4, verso 37, dice la palabra de Dios: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. Llegó un momento en que Nabucodonosor, en su vida, se postró delante de nuestro Dios y reconoció y dijo: tú eres Dios y no hay otro. Pero tuvo que pasarle una serie de cosas para que él aprenda esto. Entonces creo que de la vida de Nabucodonosor podemos aprender el precio que uno paga cuando vive desconectado de la presencia de Dios. Y de eso se trata el tema de hoy. Lo primero, si estás tomando notas, es que necesitamos vivir en la presencia de Dios. Para vivir en el mundo sin ser del mundo, necesitamos vivir en la presencia de Dios. Necesitamos vivir en lo que es su presencia. La vida de Nabucodonosor estaba caracterizada por los sueños. Si tú lees el libro de Daniel, te vas a encontrar que una de las razones por las que Daniel trabajaba para Nabucodonosor era porque Daniel tenía habilidad para interpretar los sueños.
Y Nabucodonosor soñó un par de cosas súper interesantes, pero una de las cosas que soñó, que están relatadas en este capítulo 4, que no te las leo porque serían muy largas, te las voy a contar a manera de historia. Dice que Nabucodonosor, una noche, empezó a soñar. Y en su sueño vio un árbol que empezaba a crecer y se extendía alto y grande, y su copa alcanzaba las nubes, y las aves del cielo venían a hacer nidos en ese árbol, y los animales del campo venían a hacer sus madrigueras en el árbol, y el árbol daba fruto, y ese fruto era comestible para los animales, y todos se refugiaban debajo de este árbol. Pero de repente, en el sueño de Nabucodonosor, aparece un mensajero. Y este mensajero dice: talen el árbol y córtenlo, y que desaparezca de la faz de la tierra, y que solamente quede un pedazo del tronco plantado en el pasto, y que caiga lluvia sobre ese tronco, y que el tronco se moje de esa lluvia y se empape y se alimente de la tierra, hasta que aprenda que el reino viene de los cielos. Entonces Nabucodonosor despierta de ese sueño y dice: ¿qué significa? Le da algo cuando se da cuenta que ha soñado algo tan extraño, y entonces llama a todos los que trabajaban para él, entre ellos Daniel, pero llama a todos sus adivinos, a sus magos, a sus astrólogos, a todos, ¿sí? Su carpintero, todos estaban ahí, porque dice: alguien me tiene que interpretar el sueño, y les cuenta el sueño y ninguno podía interpretarlo. Entonces dice: llámenlo a Daniel, el joven judío que sí interpreta sueños. Y viene Daniel y escucha el sueño, y Daniel palidece. Porque ni bien escucha el sueño, entiende lo que Dios le estaba queriendo decir a Nabucodonosor. Yo me imagino que Daniel empieza a tartamudear, porque lo que significaba el sueño era algo terrible que le iba a acontecer a Nabucodonosor. De hecho, quiero que vayamos a la Biblia unos versículos para que entendamos lo que está pasando. Vámonos al verso 26 de ese capítulo 4 que les pedí que buscaran. Verso 26 del capítulo 4. Voy a leer la segunda parte de este verso. Dice: se devolverá a su majestad el reino cuando su majestad haya reconocido que Dios es quien tiene el poder. Por tanto, siga su majestad este consejo mío, actúe con rectitud y no peque más, ponga fin a sus maldades y ocúpese de ayudar a los pobres. Tal vez así pueda su majestad seguir viviendo en paz y prosperidad. Lo que en pocas Daniel le dice es: el sueño significa que Dios te va a quitar el reino. Eso significa, mi señor el rey. El grave problema es que tú eres muy altanero, muy arrogante, pero sobre todo no entiendes que estás aquí porque Dios quiere que estés aquí. Y yo tengo que decírtelo, dice Daniel. Te lo digo, vuélvete a Dios y cambia de actitud, y tal vez Dios tenga misericordia de ti. No es que Nabucodonosor no lo sabía, es que él lo sabía. Se le dijo, como se nos dice a nosotros. Decir que eres cristiano, venir a la iglesia, no te hace verdaderamente cristiano. Me han escuchado decirlo cientos de veces: una cadenita con un crucifijo no me dice que eres cristiano. Un sticker en tu auto que dice que eres cristiano no me dice que eres cristiano. Que tu descansador de pantallas en tu oficina diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no me dice que eres cristiano, me lo dice tu modo de vivir. Tu modo de vivir habla de cuánto tiempo pasas en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es muy distinta a la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios es el hecho innegable de que Dios está en todas partes y en todo tiempo. ¿Sí? Está aquí, también está mañana contigo en tu trabajo, también está en la China, también está en México, también está en Cochabamba, para los cochabambinos que necesitan que les hagamos recuerdo, está en Cochabamba. Dios está en todas partes, esa es su cualidad de Dios, lo hace Dios, su omnipresencia. Pero una cosa es su omnipresencia y otra cosa es la presencia de Dios. Cuando hablamos de la presencia de Dios, nos referimos a que en su omnipresencia Él además está operando sobrenaturalmente. No solamente está, sino que está haciendo algo con su poder. Eso es la presencia de Dios. Cuando nos reunimos en la iglesia, incluida la iglesia virtual, y decimos la presencia de Dios está en este lugar, en este momento, es que Dios está operando y no solamente está. Él siempre está en todas partes, pero cuando la presencia de Dios se manifiesta, Él opera sobrenaturalmente. Y eso es lo que nosotros necesitamos buscar con desesperación. Porque de hecho, mi hermano, la presencia de Dios no debería ser un momento de tu día. No debería ser que el domingo vine a la iglesia y pasé un tiempo en la presencia de Dios.
y ahora me voy a la presencia del pepino del carnaval. ¿Me entienden de lo que estoy hablando? O ahora me voy a la presencia de, no sé, ¿sí? Se puede vivir en la presencia de Dios. Moisés, por ejemplo, le decía a su pueblo, el Dios en cuya presencia habito, me ha dicho esto y esto y esto. O me encanta Elías, que probablemente es el modelo de profeta para todos los cristianos. Se presentaba delante de cualquier rey para decirle lo que Dios había mandado y le decía, el Dios en cuya presencia habito me ha dicho tal y tal cosa para ti. Es decir, que Elías vivía en la presencia de Dios. Es decir, que donde sea que iba Elías, Dios hacía cosas. Dios operaba en su favor. ¿Cómo te das cuenta que la presencia de Dios está contigo? Cuando el favor y la gracia de Dios te acompañan. Y muchos de nosotros andamos clamando por el favor y la gracia de Dios porque sabemos que no están ahí. Entonces, Señor, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame. Sabes que vas a entrar a hablar con tu jefe y es padre, 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 padre. Y entras donde tu jefe porque como no has estado todo el día en la presencia de Dios, ese rato estás pidiendo como al chapulín colorado. Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Oh, y ahora, ¿quién podrá rescatarme? Padre, 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 padre. Y tú entras. Y si vives en la presencia de Dios, eso no hace falta. Porque si vives en su presencia, donde tú vayas, Él va contigo. Eso es lo que le prometió a Moisés. Moisés estaba hablando con Dios y le dice, Señor, si tu presencia no va a ir con nosotros, yo de aquí no me muevo. Y Dios le hace una promesa maravillosa. Le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Probablemente lo que tú y yo estamos necesitando, sentir descanso para el ajetreo de nuestras vidas, para el cansancio que hay de luchar todos los días contra las mismas cosas. Si pasamos tiempo en la presencia de Dios, esa presencia nos va a acompañar donde vayamos y vas a tener descanso. Entonces, lo que tú ahorita deberías estarte preguntando, y se los he dicho 1000 veces, un predicador es un predicador malo si no te dice cómo alcanzar lo que te está predicando. Ahorita deberías estarte preguntando ¿cómo hago para vivir en la presencia de Dios? ¿Cómo hago para pasar tiempo en su presencia? ¿Cómo lo hago? Dejemos que sea Jesús el que nos lo enseñe. Vámonos a Mateo, en el capítulo 6, en el verso 6. Mateo 6, 6. ¿Cómo hago, Señor, para pasar tiempo en tu presencia? ¿Cómo hago, Señor, para que donde yo vaya, tu presencia esté conmigo? Jesús nos dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Este versículo está más que claro. Si tú vas en tu día y apartas un tiempo para buscar a Dios en lo secreto, donde nadie va a decir, wow, qué espiritual es mi hijo, está orando. Donde nadie va a decir, ay, está llorando, pobrecito, tanto sufre, hasta ora por su sufrimiento. Cuando buscas un momento para estar tú con Dios y Dios contigo, la Biblia dice que Dios te recompensará. Y esa recompensa que viene producto de lo secreto no es el auto, no es la casa, perdóname que te lo diga, es su presencia. Acompañándote todos los días, en todo lo que haces. Porque nosotros pensamos y decimos, ok, si me escondo en mi cuarto a orar, Dios va a permitir que me case con la mujer de mis sueños. Entonces, Padre, por favor, quiero casarme con y tanto oro que creo que luego voy a ir a casarme con la mujer de mis sueños. Y te tengo una noticia. La recompensa no es la mujer de tus sueños. La recompensa es la presencia de Dios contigo, que va a hacer que la mujer de tus sueños te ame. Es al revés. Es buscar la presencia de Dios. Y tengo que decírtelo, nada reemplaza el tiempo que pasas en la presencia de Dios. Es que, hermano, yo oro mientras estoy yendo en mi auto a mi trabajo. Felicidades, yo también lo hago. Eso no reemplaza el tiempo en el que cierras tu puerta, entras a lo secreto y hablas con el Dios de lo secreto. No lo reemplaza. Es que, hermano, yo mientras me estoy duchando, ahí me estoy enjabonando, entonces Marcos Huita compuesto, renuévame en la ducha, entonces yo también estoy ahí orando en la ducha. Está bien, no digo que no debas orar. Lo que digo es que orar en la ducha no reemplaza entrar en lo secreto. ¿Me entiendes? Porque a ti no te gustaría que tu esposa o tu esposo o tu hijo te diga, quiero pasar tiempo contigo, entonces, pero papi, mami, ven a visitarme mientras me ducho. Es el único tiempo que tenemos. Entonces, tú te quedas ahí sentado en el inodoro mientras yo me estoy bañando detrás del box de baño. Sí, y vamos a charlar. ¿Cómo te ha ido en tu trabajo, papi? ¿Bien? Ah, sí. ¿Qué tal? Me estoy lavando los dientes, es que yo me lavo los dientes en la ducha. Seguí hablándome, papá, te escucho. No, ¿ve? No dirías, pucha, tengo un tiempo de calidad con mi hijo que es tremendo. En la ducha charlamos, ¿no es cierto?
No me imagino que tú le irías a proponer matrimonio a tu novia en el stop and go de un Burger King, ¿no es cierto? Su pedido, señor, sí, quiero un combo número 3, mi amor, tengo algo muy importante que decirte. Un combo número 3 sin papas, por favor, con aros de cebolla. Hay un paquetito aquí en mi bolsillo, anda sacando. Sí, sí, ya lo refresco. No harías eso, ¿no ve? Pero con Dios hacemos eso. O sea, creemos que con Dios nuestra oración, el momento de nuestra oración es cualquier momento. Y no me malentiendas, te aplaudo de que ores todo el día. Felicidades si lo haces, pero eso no reemplaza el tiempo del secreto. Cuando buscas su presencia. Lo otro debería ser producto de que la presencia de Dios está contigo siempre, entonces hablas con Él todo el tiempo. Pero buscar el secreto de Dios y su presencia debería ser tu actividad primordial. Debería serla. Y nada más debería reemplazarla. No sé cómo funcione para ti, y esto siempre lo digo a la gente. A Jesús Adrián Romero le funciona mientras se sale a trotar. Él agarra, se sale a trotar y se va a trotar 10 kilómetros y mientras está trotando, la presencia de Dios lo visita. Y fantástico por él. Yo no lo haría, odio trotar. Lo menos que me va a visitar es la presencia de Dios mientras esté trotando. ¿Sí? Pero si a él le funciona, fantástico. Eso no quiere decir que lo que a uno le funcione te tiene que funcionar a ti. Eso quiere decir que tú deberías buscar cómo te trata Dios a ti. Yo tengo 2 hijitas y aunque físicamente se parecen mucho, de carácter son completamente distintas y a cada una la trato diferente, no por preferencia, sino por carácter, porque cada una tiene un carácter diferente. Y sin embargo, ninguna puede decir que yo la quiero más a una o a otra. Lo único que hago es tratarla como es cada una y lo mismo hace Dios con nosotros. Busca la presencia de Dios. Es lo que necesitamos hacer. Nada reemplaza buscar su presencia. Segundo punto, si estás tomando nota. Para ser diferente en este mundo, vivir en este mundo, pero ser diferente a lo que vives en este mundo, necesitas darle honra a Dios. Necesitas honrarle. Y yo te voy a enseñar desde la Biblia qué es honrar. Porque muchas veces escuchamos darle honra y no tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer. La Biblia nos dice honra a tu padre y a tu madre y no sabemos exactamente qué es honrarlo. Vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto, pero vamos a verlo desde Daniel. Otra vez capítulo 4, otra vez verso 30. O no, otra vez, primera vez, verso 30. Daniel 4, verso 30. Nabucodonosor exclamó, miren la gran Babilonia. Me imagino que debió estar mirando sus jardines colgantes. Miren la gran Babilonia que he construido como capital de este reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. Este versículo viene exactamente a continuación de que Daniel está diciendo, eres un pedante, eres un fanfarrón y tienes que cambiar. Y Nabucodonosor hace oídos sordos de lo que le dice Daniel, sale a su terraza y mira sus jardines colgantes y dice, qué capo soy. Eso es lo que dice. ¿Dónde están los paparazzis que no me están sacando fotos ahorita que estoy aquí en la terraza? ¡Qué capo soy! ¡Qué lindo soy! ¡Qué bueno soy! ¡Qué increíble soy! Y a continuación nos dice el versículo que aparece el ángel de su sueño y le dice a Nabucodonosor, como no has entendido que el capo no eres tú, sino que el reino viene de Dios, vas a vivir como una bestia en el campo por 7 años. Te va a crecer el pelo y las uñas y vas a perder la capacidad de hablar y de comunicarte con los demás. Y como Blancanieves que hablaba con los animalitos, así con los únicos que vas a hablar tú es con los animalitos del bosque durante 7 años. Y la Biblia dice que le sucedió. Y me he metido a investigar e históricamente hay una tremenda posibilidad arqueológica de que esto le haya pasado a Nabucodonosor. Me encanta porque los arqueólogos lo único que invierten su tiempo es en comprobar la Biblia y siempre terminan comprobándola. ¿Te imaginas lo que le pasa a Nabucodonosor? Por hecho al capo se vuelve animal. Por fanfarrón pierde su condición de rey porque no entiende lo que es darle honra a Dios. Darle honra a Dios es estar consciente de su presencia. Porque Dios está contigo cuando quieres y también cuando no quieres. Dios está contigo cuando entras en lo secreto y lo buscas en lo secreto, y también está contigo cuando estás en lo público. Dios está contigo cuando estás obrando bien y está contigo cuando estás pecando. No se ha ido, no se tapa los ojos, no dice pecá y ya, no te voy a ver, guácala. Está ahí. Y nosotros para honrarle necesitamos estar conscientes
de su presencia y saber entregarle lo que le corresponde como rey. Años atrás, en mi anterior congregación, había un ministerio de danza que nos llegó al copete, ¿sí? Porque ellos tenían que lidiar, y era normal, ellos tenían que lidiar mucho con el tema que todo ministerio visible lidia, ¿ya? Es muy difícil trabajar en una posición visible en la iglesia y no tener que lidiar con la vanidad y el ego. Es muy difícil porque terminas de predicar y la gente viene y te dice, hermano, me ha gustado mucho tu prédica. Y es muy difícil pasar del hecho de saber que no eres tú, a que es Dios, ¿sí? Y estos hermanos bailaban muy lindo. Y cuando terminaban de bailar, todo el mundo se les acercaba y les decía, qué hermoso han bailado. Y ellos, para evitar que eso se les suba a la cabeza, como se dice comúnmente, agarraban y ponían una barrera con la gente y trataban de no relacionarse, hasta que alguno de ellos encontró la maravillosa frase de, para la gloria de Dios, hermano. Pero ¿sabes cómo lo decían? Sí, hermano, qué lindo has bailado. Para la gloria de Dios, hermano. Para la gloria de Dios. Y entonces tú decías, o sea, lo tengo claro, digamos, no necesitas ser agresivo, feliz. Ya no te voy a decir que bailas lindo, ya no me interesa. Porque eso de para gloria de Dios, desde esa postura, sigue siendo lo mismo. Es lo que alguna vez yo le escuchaba hablar a Cash Luna, la falsa modestia es peor que el orgullo. ¿Sí? Todos estamos conscientes que Dios merece todo el honor y toda la gloria. Y si no estás consciente, estás entrando en el problema de Nabucodonosor. Entonces, algo que tú tienes que reflexionar. El hecho de que yo diga para gloria de Dios no significa que le esté dando la gloria. Mi vida, mi modo de vivir es el que le da honra a Dios. Cómo me comporto con los demás, cómo trabajo con los demás. Si quiero parecerme a Jesús, tengo que vivir como Jesús. Y eso significa vivir en el mundo, sin ser del mundo. Entregarle honra a Dios es que se traduzca en mi vida, es mucho más que decirlo. Porque podemos decir, esta iglesia está aquí para la gloria de Dios. Y sin embargo que sea una iglesia donde hay pleitos, donde todos murmuran unos contra otros, el pastor se roba el diezmo y se compra salteñas con eso. Puede pasar. Y claro, estamos honrando, es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, hermanos, tenemos una caja de diezmos donde no falta dinero, aleluya. Y luego yo le estoy metiendo mis salteñas con la gloria de Dios, ¿me entienden de lo que estoy hablando? Es más que decirlo, es vivirlo. Es que se traduzca en un estilo de vida. Y ¿sabes qué? Hay que reconocer que no podemos. Porque si tú te esfuerzas por vivir a la manera de Dios, tarde o temprano terminas por fallar. Pero si luego reconoces que no puedes vivir a la manera de Dios, el Espíritu Santo produce en ti lo que se llama el fruto del Espíritu. Necesitamos vivir bajo la certeza de que Él está en control. Lo hemos hablado muchas veces, lo voy a seguir hablando. No es un hecho no es algo que tú tengas que creer, es un hecho. Aunque tú no lo creas, Dios está en control. Nabucodonosor no lo creía y Dios lo llamaba su siervo. Dios está en control, aunque tú no lo creas. Entonces es mejor aceptar eso y vivir por eso. Decir, lo que sé, lo que soy, lo que tengo, viene de ti, Señor, y te doy gracias. Estar consciente que Dios dispone lo bueno y lo malo para mi beneficio. Dios dispone todas las cosas para bien de los que le aman. ¿Le amas? Entonces lo bueno y lo malo está ahí para algo bueno para ti. No se trata de que lo creas, es un hecho. Es un hecho innegable. Y eso es honrar a Dios. Porque ¿sabes qué, mi hermano? Dios no se mueve por señales. Dios se mueve por principios. Hay gente que me dice, hermano, como que se está dando una señal clara de que me tengo que arreglar con la fulana de tal, porque como que se está dando la señal clara. Ha empezado a venir a la iglesia y como que yo tengo lo que a ella le hace falta y ella tiene lo que a mí me hace falta. Entonces, ¿tú crees que sea de Dios, hermano? Oraremos para ver si... Y yo le digo, hermano, ¿sabes qué? Dios se mueve por principios, no se mueve por señales. Dios se mueve por principios. Si tú honras a tu padre y a tu madre, Dios te concede largos años de vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es lo que dice la Biblia, es un principio, nunca falla. Si tú te esfuerzas y eres valiente, Dios te entregará todo lo que pise la planta de tu pie. Es un principio, no es una señal. No es... Imagínenselo a Josué, afuera del muro de Jericó, esperando una señal. ¿No es cierto? Señor, creo que no vamos a poder derribar el muro de Jericó porque está fuerte y grande y ni siquiera tiembla. No se abren las puertas. Nadie sale a las cornisas. Muchachos, vámonos a nuestra casa. Yo creo que no podemos entrar a Jericó. No se da la señal. ¿Y Dios qué le dice? Esfuérzate y sé valiente. Tú da vueltas alrededor del muro. Deja que yo haga lo demás. Tú esfuérzate y sé valiente. Mírenlo, Josué, parado delante de toda la tierra.
Señor, ¿qué señal debo esperar para entrar en la tierra prometida? Ninguna, hijo. El día que quieras entras y la tomas. Es que está llena de gigantes. ¿No será esa una señal de que no deberíamos entrar en esa tierra? Esfuérzate y sé valiente. Muchas veces las cosas no salen como esperamos y decimos, debe ser una señal de que ya no siga en esto. Y a lo mejor es una señal de que deberías luchar por eso. Entonces, ¿por qué mejor no guiarse por principios en lugar de guiarse por señales? Se me ha abierto una puerta y luego nos lanzamos y luego estamos echándole la culpa a Dios. Es que Dios se abrió la puerta. Tú me diste la oportunidad y Dios dice, yo lo único que esperaba era que no saltes. Porque no vivimos por principios, vivimos por señales, vivimos por vista. Y el que vive por fe no vive por vista. Y el justo vive por la fe. Se mueve por principios. Son dos conceptos completamente diferentes. Y si quieres honrar a Dios, guíate por principios. Que me ha mirado, esa es una buena señal. No me ha mirado, esa es una mala señal. A lo mejor no te ha mirado, tienes que lucharla. Que me ha mirado lindo, a lo mejor te ha mirado lindo y lo que tienes que hacer es mirar otro lado para no pecar. No te guíes por señales, guíate por principios. Hoy día me ha llamado, debe ser una señal de Dios, porque justo estaba orando, Señor que me llame, Señor que me llame. Trinas, ¡ay! ¿Estoy hablando de cosas que son verdad o no? ¿Y cómo es ese hombre que tanto anhelas? Es un borracho. ¿Y porque te ha llamado crees que es de Dios? Es que lo voy a convertir. ¿En qué? ¿Me entienden de lo que estoy hablando? Así somos los humanos. Vivimos por señales cuando deberíamos vivir por principios. Porque los principios son como las leyes de física. Nunca fallan. Se cumplen para ti y para el que me está escuchando este mensaje, para el que está aquí, para el que está en la China y para el que está en Cochabamba. Se cumple siempre. Y eso es parte de honrar a Dios. Por eso, mi oración es, Dios, abrime las puertas que yo no sé abrir. Cerrame las puertas que yo no sé cerrar. Porque en mi humanidad no sé distinguir aún la diferencia. No sé distinguir la diferencia entre oportunidad y batalla que tengo que luchar. No me doy cuenta. Y honrar a Dios es vivir por principios, nunca por señales. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 3, versos 5 al 8. Permíteme que te lo lea. Proverbios 3, 5 al 8. Voy a utilizar la nueva versión internacional. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. ¿Eso qué es? Principio, no señal, ¿verdad? Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortaleza a tu ser. 4 versículos cargados de principios y de ninguna señal. Si honras a Dios, Él te honra. Si lo buscas, Él te fortalece. Si estás tras su presencia está contigo donde tú vayas. Principios. Entonces, ahí ¿cómo sabes que no necesitas decir Padre, 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 Padre antes de entrar donde tu jefe? Porque pasas tiempo con Él. Tu Padre va contigo a todo lado. Puedes entrar tranquilo. Dios está peleando tus batallas. Si vives por principios, tu vida es una vida diferente. Ese es el problema de los cristianos. Que muchos de nosotros no hemos entendido que Dios no es un mozo interestelar, un cajero automático sobrenatural, que yo aprieto los botones indicados y me sale la respuesta. En lugar de preocuparnos por vivir en su presencia, estamos preocupados porque nos dé las cosas que queremos. Necesito un mejor trabajo, 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 necesito un mejor trabajo. Es lo único que le decimos al Señor. Y Dios dice, no es así que funciona. Puedes orar harto también, no es que no te quiero dar. No estás viviendo por principios. El trabajo que tienes lo desprecias, llegas tarde, no das diezmo y tú luego quieres que te dé un mejor trabajo. Primero viví por principios, llega a tiempo a tu trabajo, honra a tu jefe, da tu diezmo y te aseguro que vas a tener un mejor trabajo. Esos son principios, no señales. Mi jefe es malo, mi jefe es idiota, mi jefe me trata mal. A lo mejor es una señal de que tengo que renunciar, Carlos Alberto. Y yo te digo, a lo mejor es una señal de que tienes que ser luz en ese lugar. Deja de buscar señales y viví por principios. El gran problema que hizo que Nabucodonosor se transforme en animal, siendo el rey de todo un imperio. Y tercer punto, hay algo que sucede cuando no estás conectado a la presencia de Dios. Algo que inevitablemente sucede cuando no estás conectado a la presencia de Dios. El otro día estaba escuchándolo al Dante Gebel y contaba una historia de una hermana de su congregación cuando él era chiquitito en Argentina, donde tenía ese su pastor alemán. ¿Se acuerdan?
¿Lo conocen al pastor alemán de Dante Gebel? No era un perro, era un pastor alemán, ¿sí? Ya. En esa congregación, cuenta Dante Gebel que había una hermana que llega a la congregación y dice: hermanos, tengo que contarles, me han robado mi cartera. Y todos los hermanos: ¿qué pasó, hermana? Que no sé qué. Yo estaba caminando por la calle pensando en mis cosas y se me acerca un asaltante y empieza a jalonearme la cartera. Y yo le digo: en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó, hermana? Se llevó la cartera. Y otro le dice: hermana, ¿no funcionó el nombre de Jesús? No, dice la hermana. Y Gebel dice que más atrás estaba Jesús, que era un borracho, y dice: ¿qué pasó? Dice. Y luego Gebel dice algo que me llama mucho la atención y que lo sostengo. El nombre de Jesús por sí solito no tiene nada. Si no está conectado a la presencia de Dios, es un nombre más. El vidriero que ha colocado en nuestras puertas de ingreso se llama Jesús. Y por más que yo le decía: apúrate Jesús, la puerta tardó lo que tenía que tardar en estar colocada y no funcionó porque encima golpeaba con el techo. El nombre de Jesús de por sí solito no hace nada. Es cuando el nombre de Jesús está conectado a la presencia de Jesús que hace algo sobrenatural. Y nosotros creemos que porque utilizamos la fórmula mágica de esta casa será mía, en el nombre de Jesús, Jesús va a agarrar y decir: orden anotada, mi Señor, ¿algo más? ¿Le lustro los zapatos? Él no es nuestro mozo. Y tenemos que cambiar esa manera de pensar. Esa manera de pensar que ha derivado de doctrinas como la doctrina de la palabra de la fe. Que vienen y te dicen: tienes que proclamar: ese trabajo va a ser mío, ese trabajo va a ser mío, te doy gracias, Señor, ese trabajo va a ser mío. ¿Qué te hace pensar que Dios te va a dar ese trabajo porque estés todo el día formulando ese trabajo, ese trabajo, ese trabajo? ¿Por qué Dios tendría que hacerlo? ¿Por qué tendría que hacerlo? Él no está a nuestro servicio, nosotros estamos a su servicio. Cuando tú estás conectado con la presencia de Dios, ni siquiera necesitas proclamar, porque Él bendice a los suyos mientras duermen, dice su palabra. Y ese es un principio. Ya me debí escuchar decirlo y lo voy a seguir enseñando. Leo en Facebook cómo algunos de mis amigos o hermanos agarran y declaro que será un día de paz y bendición. Yo digo: ¿con qué autoridad? Y no es que esté juzgando sus vidas, pero el hecho de que tú digas: declaro que será un día de paz y bendición, no significa que Dios diga: petición anotada, trabaja un día de paz y bendición. No es así. Antes de buscar declarar, tomar, proclamar, deberías buscar pasar tiempo en la presencia de Dios. Porque cuando no pasas tiempo en la presencia de Dios, declares, proclames, tomes, digas o zapatees, no sucederá. La palabra no tiene poder a no ser que esté unida a la palabra, que es el verbo y que es Dios. Mi palabra solita no pasa nada. Pasa un tipo, me toca en bocinas, ojalá se muera. No se va a morir, te aseguro. No se va a morir. Porque si yo estuviera conectado a la presencia, lo primero que va a pasar es que no le diría ojalá se muera. Entonces hay hermanos que dicen: yo lo tomo a mi jefe, lo tomo, es para ti, Señor, es para ti, lo tomo. Hay que se entere tu jefe que estás tomándolo. Estás corriendo un grave peligro. Sí. En lugar de eso, nos desenfocaremos de lo que nos ha tratado de distraer doctrinalmente y nos enfocaremos en lo que vale la pena. Buscar la presencia de Dios, vivir por sus principios. Vivir por sus principios. Ay, mi hijo es terrible, hermano, pero estoy proclamando que va a ser un buen hombre, lo proclamo. Mejor edúcalo bien, saca la vara cuando es necesario, dice la palabra de Dios, y tu hijo no será tu verdugo el día de mañana. Y te cuento que ese es un principio, no necesitas proclamarlo, lo cumples y se cumple. Tenemos que cambiar nuestro enfoque, salir del facilismo y entrar al estilo de Dios. No que Dios se acomode a mí, que yo me acomode a Dios. Eso es vivir en el mundo, sin ser del mundo. Esa es la manera de Dios. Mira lo que dice Juan 15, 5 al 7. Te lo refrendo bíblicamente hablando. Yo soy la vid y ustedes son las ramas, está diciendo Jesús. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. ¿Cómo doy mucho fruto, hermano? Permaneciendo en Dios, en su presencia, ¿sí? Separados de mí, nada pueden hacer. Separado de mí no puedes hacer nada. O sea, lo que opera en tu vida es la presencia de Dios y no el proclamar, declarar, decir. No, estar en la presencia. El que no permanece en mí es desechado y se seca.
Por eso a la hermana le robaron la cartera en el nombre de Jesús. Porque el tema no es el nombre de Jesús, el tema es permanecer en Él para no secarte, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. El secreto de que tu oración sea respondida es permanecer en Dios. Ese es el secreto. El secreto de que tu oración sea respondida es que tu vida dé fruto. Cuando tu vida dé fruto, cuando permanezcas en Dios, pides lo que quieras, dice Jesús, y te será dado. ¿Ese es un principio o es una señal? Es un principio. Es un principio, no es como que la bolsa está por caer, compraré terrenos, debe ser de Dios. Esa es una señal y probablemente no es de Dios. Y luego compras los terrenos y luego sube la demanda o la oferta, no sé cómo funciona, no soy economista, y luego te ves con una tremenda deuda. Hermano, viví por principios, no por señales. Conéctate a la presencia de Dios. La palabra solamente tiene poder cuando está conectado al que es la palabra. Si no, libros como El Secreto serían pues verdad. ¿Qué te enseña la física cuántica? El secreto. Que cuando tú quieres algo, el universo entero conspira para entregártelo, ¿no ve? Entonces, quiero McDonald's, digamos, ¿no? Ni aunque puje con toda mi alma, va a haber McDonald's. No están aquí en Bolivia, no puedo comerlas. Yo quiero ver que el universo conspire para traerme McDonald's. No se trata de eso. Pero por cosas como esas, luego pensamos que Dios está a nuestro servicio. Y luego lloramos porque todo lo que estamos proclamando, declarando, anunciando, orando, no se nos da. Y nos cansamos de orar y le echamos la culpa a Dios. Y Dios dice, yo ni estaba en el baile, ni me invitaron a la reunión, porque nunca buscaron mi presencia. Y encima me echaron la culpa de que yo no les mandé las señales correctas cuando yo me muevo por principios. Eso es lo que le está pasando a Nabucodonosor. La prueba de que vives en su presencia, hermano, es que das fruto. ¿Cómo me doy cuenta que estoy viviendo en la presencia de Dios, hermano? Porque das fruto. ¿Y cuál es el fruto que produce el Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio de ti mismo. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios. Cuando el Espíritu está produciendo en ti, es notorio, todos lo notan. No hay una persona que pase cerca de un árbol de manzanas y no note que hay manzanas. Por eso los árboles andan sin frutos, porque la gente se robaría los frutos. A ver, tú estar pasando por un mangal y ve un tremendo mango, dices, wow, qué mangazo. Uno nota los frutos. Son notorios a la vista. Y así te das cuenta que el árbol está sano. Y cuando el árbol no está sano, la misma Biblia dice que el talador viene y lo tala. Y Nabucodonosor soñó con un árbol y el árbol fue talado por no estar conectado a la presencia del que lo había hecho rey, aún sin que él lo sepa. Necesitamos vivir conectados a su presencia. Por eso, de parte del Señor y con el mayor amor del mundo, pero al mismo tiempo proféticamente, enfáticamente, como debería ser, te ruego, busca a Dios. Busca su presencia, pasa tiempo con Él, no te conformes con las migajas, no te conformes con experiencias de segunda mano. Más lindo que alguien te predique es que Dios te lo hable cuando estás en el secreto. Más lindo que leer el libro del autor de moda es que lo leas en la Biblia y Dios te abra los ojos y te abra la mente. Y eso solo sucede cuando buscas la presencia de Dios. Y te quiero decir, hermano, Jasón es una iglesia donde buscamos la presencia de Dios. La buscamos con intensidad, con desesperación, con anhelo. Lo voy a predicar hasta el día que me muera. Si la presencia de Dios no se mueve conmigo, yo de aquí no me muevo. Necesitamos vivir bajo su presencia. Y Nabucodonosor vivió como animal por 7 años. Y luego de 7 años pasó el versículo que acabo de leerte al principio. Ese versículo en el que Nabucodonosor dice, y alabé al Dios del cielo y reconocí que no hay otro como Él. Y ese día dejó de ser animal. Y ese es el último registro que tenemos de Nabucodonosor en la Biblia. Probablemente nos lo encontremos cuando también estemos nosotros festejando allá las bodas del Cordero. Y podamos decirle a Nabucodonosor, ¿y cómo eran los jardines de Babilonia? Porque las fotos no le hacen justicia. Las pinturas no le hacen justicia. ¿Sabes qué? Probablemente lo que te he dicho te ha incomodado, te ha indispuesto, te ha dado vueltas la cabeza. Porque el cristianismo se ha mezclado mucho con doctrinas en las que te enseñan a proclamar, anunciar, declarar. Pero mi obligación delante de Dios es enseñar el evangelio
¿Cómo es el Evangelio? Por principios. Dios es un Dios de pactos, de principios. Y si Él dice que hace algo, hermano, lo hará. Dios no es hombre para que mienta. Te lo aseguro, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Amén. Vamos a orar, por favor. Vamos a entregarle nuestra vida al Señor. Y vamos a decirle, Señor, lo que necesito en mi vida es conectarme a tu presencia. Desde este mismo momento que empezamos a orar, en tu pantalla aparece un botón grande que dice, quiero entregarle mi vida a Jesús. Queremos que todos estos minutos que dura la oración, tú tengas la oportunidad de darle tu vida a Jesús, porque no es una decisión que uno toma a la ligera, es una decisión que cambia vidas y queremos que sea una decisión consciente y voluntaria, libre, como son todas las cosas en esta iglesia. Ora conmigo y dile al Señor, Señor, si es tu caso, dile, he estado viviendo lejos de tu presencia. He creído que he estado en tu presencia cuando no he estado buscando tu presencia. Si es tu caso, hermano, dile perdón, Señor, por haberte buscado como un mozo interestelar, como un cajero automático galáctico, en el que aprieto los botones adecuados y sale la cantidad de dinero que estoy necesitando. La oración es respondida con lo que yo quiero que sea respondida, nunca con tu voluntad, nunca con tu propósito. Señor, ayúdame a alinearme contigo. Díselo en tus propias palabras y no tengas temor de reconocerlo, porque todos fallamos y todos necesitamos hacer una reingeniería de nuestras vidas delante de Jesús. Dile, Señor, quiero encontrar tu presencia. Quiero vivir en tu presencia. Quiero tener la autoridad moral de decirle a la gente, el Dios delante de quien estoy y delante de quien vivo me dice que haga esto. Y no tener vergüenza de decirlo porque a lo mejor no estoy viviendo en tu presencia. Señor, quiero vivir en tu presencia. Díselo a Él. Ayúdame a encontrar el momento del día en que seamos solos tú y yo. Ayúdame a encontrar la hora en la que seamos solos tú y yo. No importa si es mucho, no importa si es poco, lo que importa es que haya. Siempre he dicho esto, hermano, es mejor un minuto de oración que ninguna oración. Es mejor orar un día a la semana que no orar ningún día. Dile al Señor, ayúdame a encontrar tiempo en tu presencia. Te pido perdón por haberme desconectado si lo he hecho. Sé que tú cambias mi vida. De verdad. A partir de ahora, Señor, no voy a proclamar, ni declarar, ni anunciar, sino solamente que Dios está conmigo, que no me deja, que no me abandona. Si me muevo por tus principios, la Biblia dice que el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. No necesito anunciar ni declarar nada, excepto anunciar y declarar tus bondades, que tú eres fiel, que tú eres bueno, que tú guardas a los que te honran, Señor. Ese es el tipo de vida que quiero vivir. Ahora, si nunca has recibido a Jesús como tu Salvador, este es un buen momento para hacerlo. La oración que hacemos es muy sencilla. Solamente le pedimos perdón de nuestros pecados y le entregamos nuestra vida. Es una decisión consciente. Si estás listo para hacerlo, si has apretado el botón que aparece debajo de mí en la pantalla, permíteme compartir contigo esta oración. Ora después de mí diciendo, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida vieja y a cambio recibo la vida nueva que tienes para mí. Te doy gracias. Acepto tu salvación. En el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene todo el poder cuando está conectado al que es dueño de ese nombre. Y ese es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú le has entregado tu vida hoy, bienvenido a la familia de Dios. Dios tiene más para ti. Deja de vivir por señales, deja de vivir por tincazos, deja de vivir por melates, empieza a vivir por principios. Una vida de principios es una vida que cosecha fruto abundante. Bienvenido a la familia de Dios. Que Dios te bendiga. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias.